Eh, el apóstol dice que él entiende por qué nos preguntamos si lo que él está diciendo es realmente lo que él dice. No sé si has entendido o si entendieron. O estáis solo un poco en choque. Muchas personas en la vida, en la Biblia, fueron llamados al servicio en la corte. Como será el caso de David. Si tomamos el caso de David, Dios no permitió a David de edificar el templo para él, porque él había sido llamado a ser un hombre del terreno. Dios le dijo, tú has derramado mucha sangre, eres un hombre de guerra, eso no es tu servicio. Tú no puedes hacer este tipo de trabajo. No puedes hacer este trabajo. A pesar de todo el amor que David tenía para Dios, con todo el celo, Dios le dijo, este trabajo tú no lo puedes hacer, no es para ti. Eres un hombre del campo, del terreno. Has derramado mucha sangre. Eres un guerrero. Tú no puedes hacer este otro trabajo que quieres hacer. Es por una otra persona. Es por una otra persona. No para ti. Consideramos el caso de José. Él sirvió a su padre. Él sirvió a su maestro. Él sirvió a su, a su, um, a su carcelero. Él sirvió al rey. Él sabía cómo servir en la corte. Y él mismo lo ha definido muy bien. Y lo define claramente. Él dijo a su hermano, decid a mi padre, Dios me has establecido el padre de Faraón, señor y maestro y gobernador de su familia y de su hogar. Príncipe sobre todo Egipto. Mire el orden. Porque el servicio en la corte es primeramente y principalmente sirviendo al hombre. Soy el padre de Faraón.
cuando alguien, cualquier otra persona le había dicho esto a él. Él no estaba repitiendo algo que alguien lo había dicho. No. Era su comprensión de su llamamiento. Soy padre de Faraón. Un hombre joven, más joven, diciendo que él es el padre de Faraón, era porque él daba órdenes al Faraón. No, era porque él debería cuidar del Faraón. Podemos ver el libro de Génesis, capítulo 45. Si alguien puede abrir. Que alguien lee Génesis capítulo 45 a partir del versículo 6. Amén. Amén. Génesis 45, capítulo 6. El versículo 6, adelante. Versículo 6 hasta versículo 8. Amén. Ya van 2 años de hambre en el país, y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Amén. Aleluya. Dios lo ha establecido como alguien pensaba que no se puede servir a una persona que ya es grande, porque es él que debe ayudar a ir a otro lugar, Pero aquí dice que Dios lo ha establecido como padre de Faraón. Entonces, nuestra mente a veces ha sido muy él dice, di a mi padre que Dios me ha levantado al rango de padre de Faraón, para que yo pueda cuidar de él. Entonces tenemos a veces una concepción un poco equivocada en nuestra mente. Entonces es él que debería encargarse de Faraón como un padre se encarga de su hijo, de su hijito. Si Dios no te ha hecho rico en contenido en Dios, entonces, ¿cómo vas a poder ser padre a alguien que es dueño de todo el país? Entonces, José tenía la sustancia espiritual, la sabiduría que él ha aprendido en la escuela del padecimiento. Él tenía todo esto para poder servir a Faraón como un padre será a su hijo. Si tomamos el caso de Daniel también, si pensamos que son personas que no pueden hacer nada, o que pensamos que solamente aquellos que han fregado su vida
puede ser servido servir al Señor. Daniel era diferente. Daniel fue reclutado, formado, capacitado para servir en la corte del rey. La calificación era bien clara. Deberían ser jóvenes, deberían ser hermosos, deberían ser inteligentes y sabios para poder aprender y servir en la corte del rey. Aleluya. Hay personas que estando al lado de un líder, ellos rechazan o expulsa o aleja a la gente de este líder. Pero no era así el caso de Daniel. Daniel tenía una buena presentación física, y tenía la inteligencia y la capacidad de poder servir en el palacio. Entonces, eso era los requisitos que el rey él mismo había exigido. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, lo que el hermano está explicando aquí es que para servir en la corte hay la condición de calificación espiritual, el contenido en Dios, como Moisés, como José tenía. Y en el caso de Daniel también, más allá de la condición espiritual que tenía, había algunos requisitos físicos que el rey había exigido. Pero Daniel, como Juan, no había servido a ningún judío. Entonces, en el libro de Daniel hay 12 capítulos. Hay 6 capítulos que hablan de su servicio en la corte visible y 6 otros capítulos que hablan de su servicio en la corte celestial. 6 capítulos hablando de su servicio en la corte visible física y 6 capítulos para hablar de su ministerio a la gente en la corte celestial. Entonces, nunca él tuvo la ocasión de volver a Jerusalén. Pero él tomó el tiempo para la oración, para el ayuno, para derivar a los principados y a las potestades. Y eso abrió el camino a fin que Israel pueda volver otra vez a Jerusalén. Pero él mismo nunca volvió. Entonces, cuando él leyó en el libro que el pueblo debería regresar al final de 70 años, y después de haber hecho el cálculo, ya había alcanzado los 70 años y el pueblo no había vuelto. Entonces, él se puso a ayunar y a orar, y eso abrió el camino para que el pueblo pueda regresar del cautiverio. ¿Será que Daniel era un flojo? ¿Será que usted supera a Daniel?
Y cuando uno no se siente alegre, contento de lo que Dios va a dar de hacer, si uno empieza a codiciar lo que otra persona hace, si uno empieza a despreciar y a menospreciarse a él mismo, y cuando tú empiezas a servir al Señor en la corte y que los demás te dicen, no, vas a acabar tu nombre, tu vida sin ninguna fama, y la persona empieza a frustrarse, a sentirse frustrado, es porque él no sabe en qué consiste el trabajo que él debería, que Dios le ha llamado. Y está orando que Dios te posiciona donde Él quiere. ¿Será que eres tú primeramente calificado a ser posicionado por Dios? Mire, mire el tipo de persona que Dios posiciona. Mire, el caso de Juan, era alguien, la única persona que no negó a Cristo. No son personas flojos o personas incapaces que tienen que ser portadas. Mire, Bernabé, que Dios ha ligado a Pablo, al apóstol Pablo. ¿Será que él era inferior al apóstol Pablo? No. Mire, todo lo que Dios ha hecho de Jonatán, hijo del rey, aquel que dejó su gloria real a uno a otro, es decir, a David. Entonces él cedió su puesto a un muchacho que tenía 14 años de menos que él, el rey David, el joven David. ¿Será que Jonatán era inferior? No. Si te pregunta, ¿en qué superaba David a Jonatán? David era procedente de una familia pobre, pero ¿será que Jonatán venía de una familia pobre? Antes que David vea a Goliat, Jonatán ya había logrado una victoria nacional. ¿Será que él era inferior? No. Entonces, hay el servicio en la corte y hay el servicio en el campo. Hay el servicio en la corte. Tomamos el caso de las mujeres que Dios llama a servir en la corte. ¿Será que Esther se casó con un misionero? No, no. Esther se casó con aquel que estaba en el mismo lugar, en un lugar. Tomamos el caso de la mujer de José. ¿Será que es ella que eligió su esposo? ¿Será que la había visto antes? ¿Será que ellos tuvieron la ocasión de poder saludarse ni siquiera en privado? El tipo de mujer que se toma para dar una a otra persona. Aquel que tiene su voluntad propia va a elegir su esposa y va a acabar en la equivocación. Es un autor Tosa que dice,
que la generación en la cual vivimos es, es la generación que quiere la libertad, pero la libertad es para aquellos que no valen nada. Él dice que será que hay un presidente que va en un boliche sin ser resguardado, sin ser resguardado, controlado. ¿Será que un presidente puede ni cometer el adulterio en secreto? Porque toda su vida es pública. Ni él puede. Aquellos que cometen adulterio son aquellos que son suficientemente libres y ociosos. Si, por ejemplo, el hermano dice que empezamos por él, si él quisiera cometer adulterio, ¿cómo voy a hacer para que su guardaespaldas sea? ¿Cómo él va a hacer para escapar de su guardaespaldas? Aunque yo voy a un barrio aquí, ajá, si yo voy en un alojamiento y otro, un motel, ¿será que no voy a encontrar los miembros de mi iglesia ahí? Entonces es imposible. ¿Será que tengo esta libertad? Hay personas entre nosotros que son santificados por obligación y que no podemos intentar, ni podemos, no podemos. Cuando yo era pequeño, tenía 22 años, y yo iba a predicar en una localidad y un día iba a predicar y el chofer me llevó y a medio camino cambió el precio que hemos establecido. Y él cerró mi maletín en el auto. Ujú. Entonces, el hermano está explicando que él estaba viajando y un chofer de colectivo o de minivan lo llevó para, y en camino el chofer quiso cambiar el precio y quiso cerrar la maleta del, del hermano en su maletero. Entonces el hermano también quiso agarrarse la llave de contacto. Y cuando él se percató, el chofer vino para quitárselo y la llave se rompió. Y él llamó, el chofer, como estaba en su pueblo, él llamó a todos los vecinos. Entonces, y cuando él estaba convencido del hecho que él era un hijo de Dios,
él quiso arrepentirse delante de los no creyentes, porque no debería enojarse. Y uno de los pasajeros dijo, hermano Teodoro, dijo, hermano Teodoro, tú me llevaste a Cristo Jesús justo aquí cerquita en este pueblo. Y este día de verdad, el sudor frío salió de mi rostro. Y él se decía, si no te había arrepentido, si él, el pastor Teodoro, no se había arrepentido, ¿qué debería volver ni siquiera a decir a la iglesia? Para decir que nuestro misionero pelea. Si en esta temporada, como él tenía solo 22 años y él era pastor ya, y estaba ahí predicando delante de mis ovejas, él, él no tomó su parte, su partido. Es cuando yo me arrepentí, cuando yo me arrepentí diciendo que un pastor debería enojarse así, que una de las ovejas en la multitud dijo, hermano Teodoro. Entonces no debe atrevirte ahí a pecar, porque esa es la lección final. No debe atrevirte ahí a pecar, porque la gente te conoce. La vida de un misionero, de un pastor, es una vida pública. Aunque tú no conoces a la gente te conoce. Aleluya. La libertad es para aquellos que no valen nada. La prostituta es libre. La prostituta es libre. Aquellos que son locos son libres. Son libres. Entonces, más quiere la libertad, más te acerca de la locura. Aquel que quiere ir a un lugar, aquel que va a contar por Dios, tiene que perder y debe perder su libertad. Entrar en el servicio de uno a otro. Servir en la corte hace falta muchas calificaciones. Y para David eso debería elegirlo, escogerlo. Dice, yo conozco un hijo de Isaí que es joven, que es hermoso, que habla bien y el Señor está con él. Eso eran las condiciones de calificación que hizo que el rey Saúl lo recluta. Pero cuando dice, Señor, ayúdame a poder humillarme para ir a servir mi líder, ¿quién te ha dicho que de antemano está calificado por ese trabajo? Es, es un honor, es un privilegio. Hay el servicio en el campo, sobre el terreno, y hay el servicio en la corte.
En cada área de ese en cada área de ese servicio hay tareas, multitud de tareas. Pablo dijo que su trabajo era plantar, el trabajo de Apolo era de regar. El trabajo la tarea de algunos en la corte es la alabanza, otro es la oración, otro es la tarea de otro en la corte es ser ayudante. Para algunos es la mayordomía en la corte. Para algunos otros también en la corte es la administración. Entonces, cuando hablamos de caso de Rabshakeh, había Shepla, el mayordomo de palacio, había el secretario, había aquellos que era analista. Todo esto son servicios en la corte. Aquel que se encarga de los archivos, aquel que se encarga de la administración y otro, la oración, la alabanza, y todo esto son servicios. Aleluya. Si está calificado, vamos a pensar que hay como tú que tiene un espíritu de calma, que no te gusta la, eh, la vanidad, que eres calma, que, que puede ser postrado en el centro de oración para el ayuno y la oración. Ahora, en cambio, si te tomamos a ti, que es ligero, que, que, que lleva falda corta y es tal persona que debe subir el altar para predicar, entonces está ya descalificado. Ujú. Porque para subir en el altar uno tiene que subir las gradas. Y si tiene tu falda cortito, solo subiendo tu desnudez ya se ve. Entonces, ¿cuántas veces más si debe estar predicando? Y si te veamos y delante de nuestro propio ojo, estamos mostrando una tendencia de seducción. Y, y cómo Dios te va a tolerar en su presencia. Entonces, servir en la corte tiene su exigencia. Aleluya. Aleluya. Si veamos que eres calma, veamos que eres alguien de respetuoso, no hablador, no muy dado a la vanidad. Si veamos que eres alguien de no soberbio, entonces podemos emplearte para ponerte en la presencia inmediata de Dios para, para servir. Pero si,
Si veamos que eres una mujer que no da ningún reposo a su esposo, que echa fuera a su esposo en el cuarto, fuera del cuarto como si fuera un demonio, ¿quién te va a dar a ti? ¿Quién te va a decir a ti que vaya a orar? Si te, si te enviamos a orar, habremos fregado todo nuestro ministerio, porque es Dios el mismo que te va a echar fuera. Un hombre, un hombre problemático, un hombre lleno de ira, aun si este nos dice que Dios lo ha llamado a la oración, no le voy a dar ningún motivo de oración. Porque si lo da a él una petición de oración, él mismo será el primero en romper esta petición de oración. Aleluya. Entonces no puede enviar en el servicio del Señor a alguien que se ha constituido él mismo en enemigo del Señor. Y si el Señor o el presidente sabe que eres el amigo de su enemigo, en vez que tu petición sea respondida, escribirá, se acordarán de ti en mal. Aleluya. Entonces lo que el hermano está diciendo de manera resumida es que aún aquel que sirve en la corte, en la presencia inmediata del Señor, debe necesitar, requerir alguna condición de calificación. Si uno ve que eres alguien de calificado, te puede enviar para que sirve uno de los campos, en la corte o en el campo. Una vez que te ha identificado, debe ser formado o capacitado. Tenemos que capacitar a los obreros de la corte y tenemos que capacitar a los obreros en el campo. Diga amén. Amén. Si veo a un hermano o veo a una hermana que en la aula, mientras que estoy estudiando, estoy enseñando, su ojo ni son concentrados. Ella mira a la derecha o mira a la izquierda, cuánto foco hay, cuánta ventana hay, otro. Los ojos sube, baja, mire por otro lado. Ese es un corazón agitado, distraído, sin reposo. Una tal persona lo va a enviar en la presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer él ahí? ¿O qué va a hacer ella ahí? ¿Qué va a decir al Señor? Él va a llegar allá donde hay el Señor y va a mirar el oro que está en camino, y, que está en la calle, y va a decir, Señor, ¿será que podemos cavar un poco? Es John Milton, un autor que dice que son todos los principados que habían sido caídos del cielo. Que de entre ellos hay uno que es torcido y bajado. Que realmente todos estos principales son gigantes, pero este es torcido.
Ella dice que ¿por qué? Porque los demás mensajeros estaban mirando a Dios sobre el trono. Él, él miraba al oro que estaba en el camino. Y que este otro se llama Mamón. Mamón, el más distorsionado. El más distorsionado de todos los demonios. El más torcido de todos los demonios. Él no miraba a Dios. Él miraba siempre el oro que está en la calle. ¿Quién enviará a aquel cuyos ojos no son fijados? El corazón agitado. ¿Quién va a enviar a una tal persona? Persona con problemáticos. ¿Quién enviará a tales personas? Entonces son personas inconstantes, inestables. Y la persona irá en cuatro oraciones, empezar a decir, Señor, muchísimas gracias por tu obra, gracias por la hermana Ariete que nos diste, gracias por ese ministerio. Y luego de repente va a empezar a decir, Señor, tengo que ir a tal lugar para mirar a mi madre que está enferma. Entonces, muy inconsistente y agitado. Entonces, lo que vamos a estar diciendo es que hay servicio del terreno y hay servicio de la corte. Hay las tareas relativo a cada área, a cada una de estas áreas son múltiples, son diversas. Las tareas en el servicio del campo, eh, hablando del campo, hay otro pasaje. Si leemos en Mateo capítulo 13, si leemos Mateo capítulo 13, el versículo 37, 37 y 38. ¿Alguien puede leer? Mateo 13, del versículo 37 al 38. Amén. Amén. Mateo 13. Ajá, 37-38. Sí. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Amén. El campo de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo que nos dio a su unigénito Hijo, a fin que todo aquel que en él cree no perezca, más que tenga vida eterna. Entonces, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Si eres un evangelista, no evangelizamos en la iglesia. El campo es el mundo. 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 Entonces, aún el servicio en el campo, el campo es el mundo. Ustedes son la iglesia de Dios. Sois el campo de Dios. El campo es la iglesia. El campo es el mundo. Y cada uno de estos campos hay tareas específicas. El campo es el mundo. Y en cada uno de esa esfera
a la hora de esa espera de la obra de Dios, hay tarea asignada. Aleluya. El Señor ha usado muchas analogías naturales para hablarnos a nosotros de la obra de Dios. Vamos a tomar alguna analogía para que no vuelva a eso. Si leemos Mateo capítulo 13, el versículo 44. Que alguien lee, por favor. Mateo 13, 44. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Entonces, uno entiende cómo hacer trabajo en la mina, uno va a entender cómo trabajar en el reino de Dios. Y hay escuela donde se aprenda a hacer el trabajo de mina natural. Y ahora imagínate todo el esfuerzo que hace falta para acabar hasta conseguir los tesoros de Dios. Todos los esfuerzos. ¿Cuánta arena tenemos que separar para poder conseguir el tesoro de Dios? Si todas las piedras eran diamante, entonces ¿será que vamos a acabar? Pero en el trabajo del reino, cavamos. Y tenemos que aprender a saber lo que hace la calidad de un diamante. El trabajo de Dios es como se hace en la mina. Ok, sigue leyendo Mateo 13, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca las buenas perlas. Sigue, 44. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. El trabajo de Dios es como hacer el negocio. Obra del Evangelio. La obra del Evangelio y el trabajo de Dios es como hacer el comercio, la mercadería. Si en el mundo empezaste a hacer negocio y fracasaste, ¿quién te dijo que vas a conocer éxito en la obra de Dios? Porque el trabajo de Dios es como hacer el negocio. El trabajo de Dios es como el negocio. El versículo 46 y 47. 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Amén. El Señor dijo a los pescadores de peces, le dijeron,
seguidme a mí y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Aquel que sabe hacer la pesca de los pescados aprenderá con Jesús cómo hacer la pesca de los hombres. Y el pasaje que hemos leído con relación a Pablo dice que sois el campo de Dios. Entonces, el trabajo de Dios es como cultivar. Eso sigue los principios de la agricultura. Y él dijo también, sois el edificio de Dios. El trabajo de Dios es como la construcción. Y él mismo dice que él es como un arquitecto. Él trabaja con inteligencia. Hay analogías naturales que nos da una idea del trabajo de Dios. De modo que nuestra formación natural nos predispone a agarrar algunos aspectos de trabajo que Dios nos llama a hacer. Aún con tal que nuestro discipulado a Cristo sea verdadero. Hay muchas analogías naturales que nos da una idea. Él no dijo que el reino de Dios son minas, sino él dice el reino de Dios es semejante a, es una analogía. El reino de Dios es semejante a la pesca. El reino de Dios es parecido al negocio. El reino de Dios es parecido a la cultura, a la agricultura. El reino de Dios es parecido a la construcción. Entonces, analogías. El reino de Dios es semejante a el trabajo. Esta analogía naturales nos da una idea de las diferentes tareas en el servicio de Dios. De modo que en nuestra formación que podamos ser capacitados tomando a propósito, tomando en cuenta esa realidad. Entonces, y si en tu formación natural a la escuela, en tu educación, si tú has chipado, entonces tú también vas a chipar en tu formación de Dios. Si eres un artesano o eres un hombre que ha sido formado en algunas tareas, algunos trabajos, hay que saber que donde tú chipaste, donde tú usaste el engaño, entonces vas a también a fracasar en el trabajo de Dios. El reino de Dios es parecido a, y hay muchas analogías humanas y naturales. El reino de Dios es semejante al matrimonio. Mucha ilustración sobre matrimonio. En la Biblia, Ezequiel capítulo 17, Cantar de Cantares, muchas ilustraciones sobre relaciones naturales para describir la relación espiritual. Muchas alegorías
naturales para describir el servicio a Dios. Gloria a Dios. Que dos personas vengan ahora. Si conocemos más o menos en qué área, en lo que, si sabemos lo que es parecido el trabajo de Dios, entonces sabremos cómo formar a los capacitados obreros. Tenemos que tener una idea de la obra para poder capacitar bien el obrero. Gloria a Dios. Entonces, oremos una vez que se nos ayude a poder entender lo que nos está diciendo. Es necesario conocer cuáles han sido nuestras calidades naturales, nuestro oficio, lo que hemos hecho, porque hay una cierta similitud, si podemos decir. Pedro y los apóstoles, algunos, habían sido pescador. Eso era su trabajo. Por haber aprendido a hacer bien el trabajo de pescador, de pesca, entonces Dios le llamó a ellos a ser pescador de hombres. Entonces, si uno conoce bien su trabajo o tiene una alegoría o una similitud, si podemos decir, entre lo que uno ha sido en el mundo natural y lo que uno será con el Señor. Aleluya. Él dice que el reino de Dios es semejante a la agricultura, semejante a la pesca, semejante a una mina. Muchas similitudes, semejante a un campo. Entonces, si uno ha entendido muy bien cómo funciona el trabajo natural y ha podido tener una maestría en su trabajo natural, y si lo ha hecho sin usar engaño, entonces esta persona, siendo hijo de Dios y bajo un buen discipulado, él podrá servir bien al Señor. Entonces, para la hermana Gisela nos estaba preguntando si los talentos, esa era tu pregunta, ¿cierto, Yesenia? Que si los talentos que tenemos nos sirve para servir al Señor, según esta parte que el hermano está desarrollando. Sí, ¿quisiera decir algo? Sí, más que todo era, yo entiendo de que esos talentos que uno tiene puestos por Dios son porque Él te puso esos talentos para su servicio, o estoy mal. O Es sea, lo que estoy si diciendo. si una persona tiene un talento determinado, no es porque de repente solamente lo puede desarrollar, sino porque con ese talento Dios estaba teniendo un propósito contigo para ser usado a través de ese talento. Exactamente, pero con tal que la persona tenga un buen discipulado. Porque si nuestros talentos naturales no nos sirve para la obra de Dios, si nosotros no nos hemos sometido totalmente al Señor, si no nos hemos rendido y rendí totalmente estos talentos a los pies del Señor. ¿Me entiendes un poco?
Por esa razón que cuando tú traes en el mundo, Dios lo va a hacer pasar por el fuego. Y aquí Él va ahora a seleccionar a fin de poder tomar y usar lo que Él quiere. Entonces, en todo lo que tú traes, no es que el Señor lo va a usar al estado bruto así. Él lo hace pasar por el fuego. Y eso, lo que estamos diciendo, un discipulado correcto. Uno tiene que rendirse. Cuando uno trae su talento, él tiene que abandonar todo esto a los pies del Señor y dejar que el Señor ahora tenga la libertad de poder usarlo. Aleluya. Pero yo entiendo muy bien lo que el hermano Teodoro está diciendo y tenemos que entenderlo muy bien. Que sea en el trabajo en la corte o en el trabajo en el campo, cada área de este trabajo tiene mucha tarea o muchas ramas, si podemos decirlo así. Y cada uno será guiado en qué rama según las capacidades naturales que el Señor lo ha ayudado a desarrollar. Natural significa que no son sistemáticamente que la persona había sido hijo de Dios, sino que Dios lo ha dado ese talento hacia aún que él sea no creyente, pero una vez que viene al Señor, él tiene que depositar todo esto a los pies del Señor. Pero todo lo que él ha sido por el pasado es una indicación de lo que el Señor, una orientación de lo que el Señor puede querer que él haga. Aleluya. Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo. Estoy enseñando aquí, docente, pero en mi propia vida natural he sido docente. Aleluya. Pedro ha sido pescador, ahora pescador de hombres. Entonces, todos los talentos que tienes, el Señor lo va a necesitar, pero a condición que tú lo rindas totalmente a los pies del Señor y que tú permite que Él mismo haga la selección para ver lo que Él debe, pero todo esto debe pasar por el fuego, a fin de que lo que sale de otro lado salga bien puro, bien epurado. Aleluya. Entonces, oremos que el Señor nos ayude a entender esta verdad. El trabajo de campo tiene sus ramas. El trabajo de la corte tiene sus ramas. Él decía que en la corte uno puede llamar a ser un ministro de alabanza en la presencia. Uno puede llamar a ser un ministro de oración en su presencia. Uno puede ser llamado a ser un ministro de ayuno en su presencia. Uno puede ser llamado a ser un mayordomo en su presencia. Uno puede ser llamado a ser un administrador en su presencia. Uno puede ser llamado a ser un ayudante, una ayuda ligado a la vida de un hombre. Pero el trabajo en la corte es un trabajo basado sobre las relaciones, la relación con el hombre. Entrar en la vida del hombre para servir al hombre y entrar en la vida del hombre para ser totalmente encubierto a fin de que el hombre sea la única persona que se va a ver. Entonces, oremos juntos que el Señor nos ayude a poder digerir este otro mensaje. Amén. Amén. Oremos juntos. Señor, te bendecimos, te agradecemos. Muchísimas gracias, Señor, por la de enseñanza de hoy, Señor. Ayúdanos a Gracias, dirigir, dando poder Señor, digerir este mensaje, ese Señor. mensaje. A poder Ese digerir este mensaje, mensaje, Señor. A poder digerir este mensaje, Señor. Señor, sus corazones. Oh, Dios. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿alguien tendrá una pregunta, una duda o todo está claro, todo está bien? Ok.
Entonces, si no hay preguntas, si no hay duda, entonces vamos a quedarnos aquí para hoy. Ustedes van a recibir en el grupo algunas instrucciones con relación a la tarea que tenemos que hacer para ya tener una cierta evaluación y ver si nosotros si estamos avanzando. Aleluya. Porque si nosotros vamos solo y no hagamos a menos a nuestro nivel personal una autoevaluación, entonces será difícil para nosotros de poder bien sacar el más gran provecho de las enseñanzas que estamos recibiendo. Entonces ustedes van a recibir en el grupo algunas pequeñas tareas ya para poder hacer una autoevaluación. Por ejemplo, la introducción hemos acabado ayer y tenemos que ver qué hemos recibido de la introducción. En pequeña palabra, puede ser una pequeña grabación personal de audio, otro nos puede decir lo que has entendido. Para que vayamos así ayudándote a poder captar bien lo que estamos, lo que el hermano está enseñando. Y al mismo tiempo hay algunas encuestas que vamos a ir haciendo también como motivo de poder autoevaluarnos sobre el avance de nuestra clase. Y también habrá una lista de los ídolos, porque el propósito aquí, ustedes van a ver que uno no puede servir al Señor con el poder de la carne. Necesitamos que sea el Espíritu de Dios que nos ayude. Necesitamos obreros capacitados, pero llenos del Espíritu de Dios. Entonces, habrá esta lista de los ídolos que vamos a enviar en el grupo y ustedes lo van a leer y al leerlo van a poder identificar lo que tiene en tu corazón, en tu vida como ídolos, que puede ir tratando con ellos durante tu tiempo de comunión personal con el Señor. ¿Sí? Leyendo, mientras que va a leer, el Espíritu de Dios te va a convencer que, sí, esto está en mi vida. Entonces, hay una serie de oración a continuación del documento que le vamos a enviar y para que tú puedas ir arrepintiéndote y sacando estos ídolos para poder ofrecer al Señor un corazón de un verdadero obrero dispuesto, disponible a ser usado por él. Ya entonces tendréis mucho otro detalle que vamos a ir así avanzando, pero queremos y al mismo tiempo porque ya hemos entrado realmente en el contenido y tenemos al menos asegurarnos que la introducción habéis captado algo. Y hay un otro aspecto sobre la oración. Hemos tocado, por ejemplo, el primer día la oración para el líder, la gratitud que el hermano estaba dando al Señor por tantas personas que ore por él. Entonces, eso nos va a llevar también a poder hacer que nosotros nos prestamos a este ejercicio de poder orar por nuestros líderes. Entonces, eso era algunas pequeñas orientaciones. Vamos ahí en el grupo dando más aclaración, ya para que la parte teórica se acompañe de la práctica. Aleluya. Entonces, si no hay otra pregunta, otra duda, vamos a orar para recomendarnos a la gracia del Señor. Si puede abrir tu micrófono, hermana Leslie, vas a orar, tu micrófono y tu cámara, vas a orar para encomendarnos a la gracia del Señor. Amén.
Gracias, Amén. Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Y Padre, pedimos, Señor, que cada uno de nosotros que estamos aprendiendo, Señor, de cada uno que está mirando, Señor, a través de esta plataforma, Señor, las diferentes plataformas, Padre, así como los hermanos que están presencialmente, Señor, que podamos, Señor, no solamente ser oidores, sino que también podamos ser hacedores, Señor, de lo que nos muestra, Señor, en este tiempo, que cada uno de nosotros pueda estar bien dirigido, Señor, podamos darte y saber, Señor, cuál es el llamado, el propósito, el ministerio, la forma, Señor. Y aún, Padre, todos los detalles que tú nos vas dando, Señor, a través de la comunión diaria contigo, Padre. Que podamos ser también obedientes a lo que nos digas, Señor. Y que podamos también rendirnos, Señor, entregar, Señor, todo lo que tenemos, aún los dones y los talentos que nos has dado, Señor, para el servicio tuyo a la forma tuya, Padre. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros también podamos seguir estas enseñanzas, Señor, y que los hermanos que aún no participan en vivo, Señor, que también puedan, Señor, participar y puedan también escuchar, Señor, las grabaciones y meditar, Señor, en todo lo que se ha compartido. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga y nos vemos mañana. En la noche para que A Amén, la noche amén. para la síntesis y a la mañana para seguir con nuestra enseñanza. Amén. Amén. Muchas Amén. bendiciones. Amén, amén. Amén, amén. Saludos. Chao. Gracias. Amén. Bendiciones, bendiciones.